Buenas tardes, soy Hernán Charosky, coordinador de Dialogando Buenos Aires, un programa del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un programa que ya lleva 5 años funcionando en la tarea de construir consensos y de encauzar disensos mediante una metodología en la que lo que buscamos es encontrar esos puntos de inteligencia colectiva en donde se pueden impulsar ideas que ayuden a implementar políticas públicas a través del diálogo, en donde el diálogo sea una herramienta clave para poder pensar desde en todo el ciclo y en las diferentes instrumentaciones que pueden tener las políticas públicas, desde su impulso en normativas hasta en programas. Y hace 5 años arrancábamos con algunos talleres de diálogo sobre algunas de las leyes clave de la institucionalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como fue la reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública o el Código Electoral, con Mariano Cordeiro, que va a moderar este panel. Cuando era director del Registro Civil, contribuimos a su trabajo de reformar y actualizar el reglamento del Registro Civil, nuevo Código Civil y Comercial, y más recientemente hemos trabajado con las fundaciones de los partidos políticos de todo el arco político en generar condiciones para una conversación de políticas públicas de largo plazo en una época de tanto antagonismo y tanta polarización. Esa es la idea de Dialogando Buenos Aires, que cuenta con un formato que lo vamos a repetir hoy, pero por primera vez en formato híbrido, es decir, era una metodología presencial entre 2016 y 2019, la convertimos en virtual durante 2020 y hasta aquí en 2021, y hoy por primera vez tenemos en la sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires personas que van a participar presencialmente, y tenemos personas que van a participar virtualmente, como así también tenemos panelistas que están presenciales y panelistas que están virtuales. Lo que va a ocurrir durante esta tarde va a ser que vamos a arrancar con un panel que va a arrancar en los próximos minutos, durante aproximadamente 1h20, y después tendremos 10 minutos de break, y luego vamos a pasar al trabajo en taller, al trabajo en mesas, que es lo característico del Dialogando Buenos Aires, donde los panelistas virtuales van a poder pasear por las mesas virtuales y tener algunas conversaciones directas con los participantes virtuales, y los panelistas presenciales van a tener la oportunidad de conversar con los participantes presenciales y tener intercambios. De todas maneras, en el chat del Zoom y acá presencialmente, por escrito, se pueden hacer algunas preguntas para el panel, que en la última parte del panel vamos a tratar por lo menos de que se puedan contestar algunas. En el Zoom les pedimos que todos los que puedan estar con las cámaras prendidas lo estén, que todos estén con los micrófonos apagados, que usen el chat, como les decía, para acercar preguntas o para avisar de problemas técnicos que puedan encontrar. Y paso a presentar a este panel, que nos pone muy, muy felices de poder contar con ellos, porque son todas personas que de una manera o de otra han impulsado una conversación sobre la relación entre conocimiento y políticas públicas en general, y más específicamente algunos de ellos entre los procesos legislativos y el conocimiento. Mariano Cordeiro, como les decía, el moderador del panel, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, con tesis sobresaliente summa cum laude. Esto lo teníamos que decir porque ocurrió esta semana y queríamos festejarlo con ustedes. Es especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Administrativo de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, Austral, El Salvador, Nacional de La Matanza, entre otras, director general del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2019. Actualmente se desempeña como fiscal de primera instancia
en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad. También vamos a contar con Agustín Forchieri, licenciado en Relaciones del Trabajo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó la maestría de Planificación en Ciudades en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA. Es el vicepresidente primero en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde cumple su segundo mandato como legislador. Guadalupe Nogués, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, docente de nivel medio, universitario y de cursos de posgrado para maestros y profesores de ciencias. Carolina Fernández Blanco, abogada, coordinadora del máster oficial en Derecho de Daños, coordinadora del curso de especialización Bases para una legislación racional de la Universidad de Girona, y Santiago Carrillo, abogado por la Facultad de Derecho de la UBA, donde también cursó la carrera de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, juez federal en lo contencioso administrativo, profesor de Derecho Administrativo en la UBA, autor de numerosas publicaciones por su especialidad e investigador en proyectos de Ciencia y Técnica de la UBA, miembro de la Comisión para la Reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires. Todo este panel, como les decía, se ha hecho preguntas. Guadalupe ha hecho preguntas muy provocativas acerca de la relación entre política pública, ciencia, conocimiento. Mariano y Santiago han escrito papers que nos ayudan a pensar en qué medida existen las condiciones institucionales en la justicia para poder incorporar la legislación racional y si cuenta con los criterios para evaluar, más allá de criterios de razonabilidad, otras formas de argumentación y de conocimiento. Carolina se ha hecho, desde su tesis doctoral y en numerosos papers, preguntas acerca de cómo la eficacia de las normas garantiza o permite el cumplimiento del Estado de Derecho allí en donde nos ha costado tanto conseguirlo y allí en donde es tan difícil garantizar los derechos, y esperamos que Agustín nos ayude a pensar desde la perspectiva práctica de quien hace las leyes, de qué manera podemos mejorar estos procesos. Así que le pido a Mariano que le dé arranque al panel y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, bienvenidos a todos. Una verdadera alegría poder estar moderando este prestigioso panel. También una alegría volver a estar haciendo actividades en la Casa de Gobierno y en particular con mi querido amigo Hernán Charosky, con quien hemos emprendido numerosas tareas de reforma, básicamente en la manera de pensar las instituciones públicas desde lo que es el producto final. Y seguramente este aspecto también se inserte en ese tipo de metodologías. Si les parece, entonces, lo que yo voy a hacer va a ser dar lectura al primero de los disparadores, luego voy a darle la palabra a los panelistas, que van a tener cada uno 4 minutos como para abordar ese tema, y luego, entonces, continuaremos con el siguiente disparador. La primera de las preguntas sobre las cuales vamos a escucharlos va a ser la siguiente. ¿Considera que pueden adoptarse mecanismos que mejoren la calidad del debate legislativo y le incorporen conocimiento? ¿Qué criterios estratégicos consideraría útiles para proponer miradas novedosas sobre los procedimientos ya preestablecidos para la sanción de las leyes? Le voy a dar la palabra entonces a mi querido amigo Agustín Forchieri. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Y tus 4 minutos entonces te escuchamos. ¿Se escucha bien ahí, Mariano? Impecable. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a Mariano, Hernán, y gracias por la invitación a esta jornada, a este panel, la verdad que enriquecedor. Con respecto a tu pregunta, yo creo que todo proceso es factible de ser mejorado, y creo también que lo es seguramente el proceso de formación de leyes. No partimos, sin embargo, a mi entender, ¿no?, de una base de baja calidad, sino que por lo contrario, creo que de un nivel muy, muy interesante
donde se discuten los proyectos en varias instancias dentro de esta casa, sino que también con distintos mecanismos de participación y participación popular, con aportes de profesionales, con académicos, con asesores especializados y también sustentados en informes técnicos que nuestro organismo le solicita al Poder Ejecutivo en varias instancias, ¿no? Entonces la legislación ya es racional. También hay que tener en cuenta que la sanción de las leyes es una función que la Constitución misma asigna a un poder y que claramente se encuentra ya desde la Constitución misma, desde ahí, regulada por ciertas formas, por ciertos procedimientos. Entonces, cualquier innovación que se pretenda incorporar tiene que darse en el marco y de acuerdo a esas reglas, o sea, no por fuera de ellas. Así que, nada, ese es mi punto de vista con respecto a esta primera pregunta. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente panelista. Le voy a dar la palabra entonces a la doctora Carolina Fernández Blanco. Ahora sí, bienvenida formalmente. Hemos hablado un ratito antes a partir de los conocidos comunes que tenemos en el viejo continente. Bienvenida ahora formalmente y tu turno entonces para contestar. Bueno, muchas gracias, Mariano. En primer lugar, quiero agradecer a Dialogando Buenos Aires, a Hernán Charosky y a los restantes panelistas, porque espero que esta discusión sea interesante y exitosa y que genere buenos caminos de diálogo. A ver, yo creo que sí se pueden adoptar mecanismos para mejorar la calidad del debate y aportar conocimiento. En este sentido, primero lo que quisiera es describir cómo funciona actualmente casi todos los parlamentos y más los parlamentos presidencialistas, ¿no? La forma de los debates se presenta en general como una discusión en donde hay una relación de competencia, en donde hay un ganador y un perdedor, y en donde el discurso es principalmente estratégico, las herramientas son principalmente retóricas, más que dialécticas, y en ocasiones los aspectos personales son más relevantes que los aspectos temáticos, ¿sí? Entonces se presenta siempre como una relación de conflicto en donde hay ganadores y perdedores. ¿Cuál sería la idea para mejorar este tipo de procesos? Bueno, moverlo o intentar mover el máximo posible de un modelo de discusión a un modelo de deliberación. En el modelo de deliberación, la palabra deliberación es ambigua, pero en este caso yo me estoy refiriendo a un modelo específico de toma de decisiones colectivas. Entonces, en la deliberación, el objetivo ya no es ganar, sino que es un modelo cooperativo en donde el objetivo es entender. Entonces, para tomar la mejor decisión, digamos, el modelo de la deliberación tiene ventajas epistémicas. ¿Por qué? Porque obliga a aceptar la idea del otro cuando es mejor. En este sentido, un típico modelo deliberativo es la junta médica, cuando tiene que tomar una decisión sobre un paciente en muy grave estado o digamos, cuál es el procedimiento no esté claro. Quienes participan de esta junta médica lo que tratan es de aportar ideas e información para tomar la mejor decisión posible, una decisión óptima. En la deliberación, entonces, el objetivo no es ganar, sino entender. La herramienta ya no es la estrategia, sino de alguna manera una racionalidad comunicativa, y la dialéctica se supone que debe estar por sobre la retórica, ¿sí? Entonces, como la deliberación obliga a tomar seriamente los argumentos diversos o diferentes o contrarios a los nuestros y aceptarlos si son mejores, la incorporación de conocimiento en este modelo es casi natural.
y por eso presenta una ventaja epistémica. Ahora bien, es cierto que sería ingenuo pensar que en los parlamentos en general, y más en los parlamentos de hiperpresidencialismos atrofiados como el nuestro, el modelo deliberativo puro va a ser posible. Esto es ingenuo. Entonces, ¿cuáles las opciones que tenemos? Bueno, intentar mover la discusión de un cuadrante puramente de discusión a lo máximo posible de un modelo deliberativo. Esto requeriría, entre otras cosas, empezar a formar a los legisladores, pero mi sensación es que no basta con formar a los legisladores, que formar en la deliberación tiene que ser algo que se empiece en la escuela primaria, ¿sí? Y que como un programa, digamos, de alguna manera que recorra la sociedad transversalmente para que los futuros representantes o lo que, digamos, diputados o ministros o ejecutivos de empresa o maestros de escuela o lo que sea, tengan las herramientas de la deliberación aprendidas desde siempre. Por supuesto que dentro de los parlamentos sería importantísimo hacer también un proceso de formación en la deliberación. Y entonces esto sería, digamos, un poco lo que diría que me parece respecto de la primera pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación, entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Guadalupe Novés, también dándole formalmente la bienvenida. Una alegría de poder estar conversando acá y dando la discusión que ya en esto me parece que estamos ganando, tal como lo anticipamos. Así que, tus minutos. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Me encanta estar acá por varios motivos. Primero, porque estoy rodeada de gente que tiene una expertise sumamente diferente de la mía. Por lo tanto, para mí es una oportunidad de aprendizaje. No sé nada de derecho, ni estrictamente hablando de cómo es el mecanismo en detalle de cómo se generan las leyes. Vengo del lado de la ciencia y todo lo que es incorporación de conocimiento para la generación de leyes, sinceramente, antes de meterme en este tema, que es un tema del que me estoy ocupando hace ya varios años, yo pensaba que se hacía siempre, pensaba que era obvio, digamos, como si hay conocimiento como eso no va a ser incorporado como un insumo. Fue luego con los golpes y empezando a meterme en los procesos un poquito más desde afuera, pero para mí desde adentro, que pude ver que no siempre ocurría. Así que por lo tanto, digamos, desde mi postura, es algo que ya debería haber pasado ayer. No está pasando todavía, muchas de las razones son las que decía recién Carolina, desde mi perspectiva, que es que hay mucho que está trabado en muchos ejes, sobre todo, ahí voy con mi opinión personal, la cultura que tenemos acá y el nivel de antagonismo que tenemos en particular en los últimos años complica realmente muchísimo este tema. Pero volviendo al tema de cómo incorporar conocimiento y cómo hacer mecanismos para que esto ocurra de manera natural, porque si no, no va a ocurrir. Todos sabemos que si no, las cosas no pasan, ¿no? Primero, no hay que reinventar la rueda. O sea, la rueda ya está inventada en muchísimos países, podemos tomarlas, podemos adaptarlas a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, digamos, al clima que estamos viviendo. Y eso ya es una enorme parte del camino recorrido. La idea de incorporar el conocimiento que hay, a veces con incertidumbre, a veces con duda, pero que sin duda existe, es algo que se hace en muchos países. A mí en particular me gusta mucho el modelo que tiene el Reino Unido. Soy bastante fan de ese modelo, obviamente no aplica mucho a nuestra cultura, pero tienen un organismo independiente que se llama POST, es una oficina asociada al Parlamento que se dedica a dar asesoramiento de ciencia y tecnología. Es independiente, pero está formada por científicos y por legisladores de, digamos, todos los bloques. Y lo que hacen es asesorar, o sea, ofrecen, por ejemplo, informes,
obviamente no tienen ningún tipo de injerencia después en el proceso legislativo concretamente, pero es algo que comenzó hace ya 2 o 3 décadas, no me acuerdo muy bien cuándo, evolucionó mucho, costó muchísimo incorporarlo al principio, había muchos resquemores, mucha desconfianza, y después se fue naturalizando, fue encontrando su espacio. Yo creo que tenemos que empezar a recorrer esos caminos de una manera más formal. Hoy la incorporación de conocimiento a veces ocurre, a veces no. Hay legisladores que tienen a veces, o por interés, o porque conocen personalmente a algún experto, tienen algún acceso a alguna evidencia o pueden citar algún tipo de información, pero son todos mecanismos que al ser informales se deshacen y dependen de la buena voluntad o de nada, que los campos se alineen, ¿no? Por lo tanto, digamos, como para cerrar, ya no, perdón, perdí la cuenta, para pensarlo más estratégicamente, primero, yo creo que si preguntamos, todo el mundo está de acuerdo con hacer esto, lo que creo que necesitamos es abordar cuáles son las trabas, cómo podemos superarlas y cómo podemos realmente instalar esto con la idea de que va a ser de a poco. Digamos, de que para que esto ocurra no va a solucionar nada de un día para el otro, es un camino largo, y para eso, volviendo también a la presentación de Hernán hace un ratito, vamos a necesitar realmente un diálogo profundo y llegar a acuerdos básicos, ¿no? Por unos acuerdos básicos para que realmente los distintos partidos apoyen esta iniciativa. Con eso cierro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, Guadalupe, vamos a darle la palabra entonces al último de nuestros panelistas para este primer disparador. Poco puedo agregar porque es un íntimo amigo, entrañable amigo, con quien hemos hablado de este tema desde los primeros tartamudeos hasta lo que ahora tratamos de decir, pero es una gran alegría para mí darle la palabra a Santiago Carrillo. Santiago, 2 minutos. Bueno, gracias Mariano, gracias Hernán también por la invitación y a todos los que organizan Dialogando Buenos Aires, porque la finalidad me parece que es importante y aporta a la discusión pública. Voy a estar último siempre en los 4 disparadores, ¿no? Por lo tanto, hasta puedo hacer un resumen de lo que dijeron y salvo la ropa. Pero por deformación profesional me interesa definir algunos términos que tiene el disparador, para lo cual, si el moderador me lo permite, se los cambiaría en el orden. Primero haría alguna referencia a los criterios estratégicos, útiles y novedosos sobre los procedimientos para la sanción de las leyes. ¿Qué podemos entender nosotros por una actividad legislativa racional? Evidentemente, esa actividad racional tiene que apuntar como objetivo de máxima a legislar conociendo, teniendo información suficiente sobre el escenario que necesita ser regulado. También sobre el impacto que va a generar esa regulación y los efectos colaterales. Por supuesto que todo ese procedimiento tiene que necesariamente partir de una premisa fundamental, que es que la discrecionalidad del legislador, que después la vamos a desgranar un poco en términos constitucionales en los próximos disparadores, no lo releva de actuar racionalmente. Y ahí uso un poco las palabras de Guadalupe respecto de que necesariamente tiene que haber un asesoramiento científico orgánico, no asistémico o de acuerdo a la propia expertise que tenga el legislador. Y para canalizar ese tipo de cuestiones, me parece que Carolina da en el punto al referirse a los valores epistémicos que tiene todo proceso democrático en términos de deliberación. Eso por un lado, esos son los criterios rectores que creo que definen, por lo menos inicialmente, una legislación racional. Agregaría otro más, que es, además de ese conocimiento suficiente para legislar, la posibilidad de la participación, que no necesariamente aporta conocimiento, participación ciudadana, sino que eventualmente puede funcionar como un control social respecto de la gestión de los representantes en una legislatura. Esos criterios son importantes. El otro aspecto del disparador lo centraría en los mecanismos. Y acá Guadalupe también se anticipó a lo que yo iba a plantear.
nosotros no tenemos que inventar la rueda. Fundamentalmente en Europa hay desarrollos muy importantes en el marco de la Unión Europea respecto de programas para la mejora regulatoria. Generalmente funcionan como soft law, que es una cuestión no vinculante para el Estado parte, pero que aporta a la discusión pública. La OCDE también tiene diversos programas en los que se proponen herramientas de gobernanza pública y de modernización. La Argentina tuvo un acercamiento, una experiencia inicial con la OCDE en el 2018, pero lamentablemente por los vaivenes de nuestro país eso se vio truncado y no se pudo continuar. ¿A qué se refiere la OCDE o a qué se refieren estos mecanismos de soft law de la Unión Europea? Básicamente a un carácter deliberativo pero abierto y participativo, información accesible, propuestas públicas previamente difundidas, plazos razonables para la discusión de esas ideas y mecanismos transparentes en la decisión. Como herramienta concreta para poder canalizar estas cuestiones, existe algo que también ya está inventado, que es la evaluación o el análisis de impacto. Eso son informes, documentos, con una serie de etapas preestablecidas que permiten la toma de decisiones con salvaguardas ex ante a los efectos del diseño de una decisión óptima y controles ex post respecto de su aplicación en el tiempo, en el mediano y el corto plazo. Inicialmente esto, para no pasarme del tiempo. Bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad es que una primera ronda que llamaríamos de calentamiento, donde hemos puesto sobre la mesa algunos aspectos que de por sí hacen las veces de introducción, ¿no? Como de puerta de acceso, como de ventana hacia lo que es el tema. Y es muy importante esto porque en realidad no ha existido este tipo de análisis en el sentido en el cual el legislador, a partir de la posición que ocupa y del rol constitucional que está llamado a desarrollar, es como que no se encuentra o no cree que tiene la necesidad de dar mayores explicaciones que aquellas que surgen del texto legal. De alguna manera, el esquema o el proceso o las pautas que informan las constituciones se revelan casi como un principio y un final que da el contexto, pero empiezan a aparecer, sobre todo a partir de estas miradas, algunas herramientas. Esta idea de empezar a analizar cuál es el alcance de la deliberación, qué se entiende por deliberación y qué se entiende por discusión, de qué manera se trata de un paso de avanzada, de un insumo que importa una mejora regulatoria. Y al mismo tiempo, este proceso que uno lo podría analizar en términos casi asépticos, porque podría aplicarse a cualquier tipo de contexto, tal como recién nos lo recordaba Carolina, tiene que enfrentarse con coyunturas específicas, como son una cultura del antagonismo, al cual hacía referencia Guadalupe. Estos son los desafíos en los cuales tiene que vivir en concreto el desafío que nosotros estamos dando. Y la necesidad de establecer mecanismos formales para la incorporación de los conocimientos. La existencia de estos mecanismos formales lo que hace es aportar un protocolo, palabras que hoy por hoy resultan más conocidas, ya que tratan de evitar que haya una discrecionalidad en este aspecto para sujetar a procedimientos ya preestablecidos. Y por supuesto, me parece que del brillante resumen que hizo Santiago de las otras posturas, incorpora un aspecto más, que a mí me parece el más relevante, que es la necesidad del impacto en la decisión. El tema del impacto de la decisión legislativa es una cuestión que no necesariamente ha merecido una mirada profunda. Me viene a la mente, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la ley de alquileres y lo que es la necesidad de incorporar una mirada a el producto final. Bueno,
Luego de esta pequeña síntesis, voy a pasar a leer el segundo de los disparadores y así darle la palabra a nuestros panelistas. ¿Estaría de acuerdo con la existencia obligatoria de informes técnicos previos al tratamiento de proyectos de leyes que regulen aspectos tecnológicos o de alto impacto social? ¿O, por el contrario, cree que la legitimidad derivada de la representatividad legislativa exime o incluso resulta contradictoria con este tipo de herramientas? Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Agustín. A partir de ahora, tus 4 minutos, te escuchamos. Bueno, es una muy buena pregunta. El reglamento de la legislatura, que en su artículo 168 establece, ¿no?, la necesidad de poder acompañar informes técnicos cuando la especialidad del asunto o su complejidad técnica lo requieran. Como pueden ver, esto ya existe, o sea, por lo menos siempre hablando de lo que es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, los informes técnicos están contemplados en el reglamento con determinados alcances, ¿no? Sobre todo, esto se da cuando en los casos de importancia del tema lo amerita, en el caso de la doble lectura, que está regulada por la Constitución, pero también en otros casos, o sea, y por supuesto que también existen leyes que por sus características no requieren de estos informes técnicos, y sin embargo creo que es necesario aclarar que estos informes técnicos, la mayoría de las veces, son opiniones de funcionarios del Poder Ejecutivo en un determinado momento. O sea, es una herramienta importante de la cual el legislador se nutre, pero también hay otras. Lo hablamos en el punto anterior con el tema de la participación. Hay veces que también en las audiencias públicas los vecinos se manifiestan en un sentido opuesto al de los informes técnicos, y los diputados de distintas bancadas pueden seguir la opinión de unos u otros. Lo hemos hecho a lo largo, por lo menos en mis 8 años de esta legislatura, en varias de las audiencias públicas donde se han modificado leyes producto también de opiniones y de participación de la audiencia pública de los vecinos. Es importante, a mi entender, que estos informes existan, ¿no? Pero su falta no hará que la ley sea menos legítima. O sea, la legitimidad de la ley está. O sea, se da en la propia investidura del legislador que hablamos, que claramente es elegido por la ciudadanía para poder representarla. Pero sí es una herramienta muy importante que hoy existe y como decía antes, en esta casa, en la legislatura, en muchos de los proyectos, y no solo de doble lectura, estos informes son necesarios y también enriquecen las normas. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Vamos a escuchar ahora a Carolina. Tu tiempo. Gracias, Mariano, y gracias, Agustín, por las palabras previas interesantes. Voy a contestar la pregunta en un modelo como el que tenemos, ¿sí? Indudablemente en un modelo como el inglés o como otros en donde existe un cuerpo técnico, un cuerpo científico objetivo y profesionalizado, evidentemente la respuesta es sí, que estoy de acuerdo con la existencia obligatoria de informes técnicos. Ahora bien, estamos en un escenario en donde no tenemos esto. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo se producen estos informes técnicos? Recién Agustín decía, la mayoría de las veces son funcionarios del Poder Ejecutivo que dan su opinión. Esto por supuesto que es valioso, pero claro que el conocimiento que podría incorporarse a la producción de leyes es mucho más amplio, ¿sí? Entonces, voy a empezar por la parte final de la pregunta, si considero que hay una pérdida de legitimidad o que se afecta a la legitimidad derivada de la representatividad. Yo creería que en principio no.
digamos. Primero porque en general estos informes no son vinculantes, ¿sí? Por otro lado, si fueran vinculantes, claro, ahí sí podría haber un problema serio de representatividad, pero incluso podemos pensar en distintas teorías de la representatividad que no obligan a que el representante esté atado únicamente a lo que digamos, su votante le ha propuesto. Por ejemplo, hay teorías de la representatividad que entienden que el legislador es un trustee, un fideicomisario, y que lo que tiene que hacer es, representando lo más fielmente posible el mandato que le han dado sus votantes, de algún modo refinarlo y enriquecerlo. En este sentido, no habría problema con que un informe técnico no fuera tal vez de acuerdo o exacto a lo que sus votantes piensan, ¿sí? En segundo lugar, un problema que veo en el contexto actual, ¿sí? no en un modelo protocolizado, ¿sí? Es la posibilidad de cómo conseguir informes lo más objetivos posibles. En este sentido es interesante que hace muy poco tiempo, en 2020, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo su observación general número 25, que está destinada al artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla sobre la producción científica. Y en este sentido dijo que en algunos casos las investigaciones científicas realizadas o financiadas por agentes privados pueden crear conflictos de intereses, por ejemplo, cuando las empresas apoyan investigaciones relacionadas con el tipo de actividades económicas en las que participan, como ocurrió en el pasado con algunas empresas tabaqueras. Esos conflictos de interés, yo creo, y creo que es una forma de solucionarlo esto, deben ser objeto de declaración expresa y tiene que su fiabilidad ser evaluada refinadamente. También es posible que el informe de investigación provenga de entidades educativas, académicas, y en estos casos, por ejemplo, para garantizar la mayor objetividad posible, sería bueno que se declarase si fueron pagos o no, ¿sí? La tercera cuestión es la cara inversa de lo que estoy diciendo, y es el temor posible a que este tipo de informes técnicos contaminen la supuesta objetividad o neutralidad de las investigaciones científicas, ¿sí? Pero de todos modos creo que son problemas que hay que visualizar, pero que no impiden de ninguna manera que tendamos o que propiciemos que se produzcan este tipo de informes. Entonces, creo que es posible y necesario empezar a pensar en modelos de interacción más fluidos entre la ciencia y el proceso de creación de leyes, sin contar con el protocolo o con los modelos más avanzados de esta interacción, pero que podamos empezar desde ahora a incorporarlos. Una cosa que me parece interesante que podría pensarse es en la necesidad de que se arme una especie de portfolio, ¿sí? De evidencia científica. Entonces, que podría estar integrado por publicaciones científicas con determinados estándares, con estudios de impacto de las leyes ya en funcionamiento en otros países, con informes de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, o de organismos nacionales altamente técnicos como el INTI o el INTA, ¿sí? O de organismos regulativos como la ANMAT, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en que estos informes técnicos, para tener fuerza y fiabilidad suficiente, deberían tener una heterogeneidad de fuentes, ¿sí? Por ejemplo, recientemente se aprobó en Argentina la ley de etiquetado frontal, y en este caso el legislador tenía a su disposición decenas de publicaciones en revistas de prestigio de medicina y nutrición, estudios de impacto en Chile y en otros países en donde ya la ley está vigente y se encuentran muy buenos resultados con la ley de etiquetado frontal, o informes de la Organización Panamericana de la Salud, etc. Es decir, que el cúmulo de evidencia era sólido, diversificado, y no había problemas para que este fuera un fundamento fuerte de la ley. Pero antes de terminar con la pregunta,
un segundo más, quiero decir que quiero hacer una aclaración. Digamos, la legislación racional es mucho más que la legislación basada en la evidencia, ¿sí? Entonces, y en este sentido es muy importante que junto con el desarrollo de un diálogo fluido entre lo científico y lo legislativo, se empiecen a pensar en otras aristas de la legislación racional, como por ejemplo, cómo promover leyes eficaces y efectivas, ¿sí? Porque podemos tener una ley excelsa en el ámbito científico, y si la ley no se cumple, pues entonces carece de sentido, ¿sí? Entonces, conjuntamente con el sustento científico y tecnológico, tenemos que pensar en otros mecanismos de legislación racional que vayan hacia lo que en Argentina es más débil, que es la eficacia de las leyes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Inmediatamente entonces le paso la palabra a Guadalupe. Bueno, gracias. Temo pasarme con mis minutos porque esta pregunta me interpela mucho, así que cualquier cosa me decís y me acomodo. Hay muchas cosas que ya dijeron que voy a tratar de retomar, y voy a ponerme de vuelta más del lado de la ciencia o las evidencias en términos generales, ¿no? Así que no voy a hablar ni de la legitimidad, eso me excede. Sí, como dice Carolina, estas cuestiones son siempre, los informes técnicos son no vinculantes, hasta donde yo sé, en ningún país son vinculantes. Quizás me equivoco, pero por lo menos los que yo tengo en el radar, no, son un insumo más. En ese sentido, respecto de la pregunta, yo creo que nunca sobraría un informe técnico y deberíamos naturalizarlos mucho más. Total, después, por supuesto, si hay una audiencia pública y los vecinos deciden otra cosa, o si se toman otros insumos, además de ese conocimiento, está perfectamente, digamos, es perfectamente válido, ¿no? Pero por lo menos tenerlo ahí y saber qué es lo que dice. Lo que me gustaría es hacer énfasis en varias cosas que tienen que ver con cómo es la ciencia, que me parece que fueron pasadas un poco por alto, y que tienen que ver con que la ciencia siempre tiene una dosis de incertidumbre. Esa incertidumbre forma parte de la cuestión epistemológica de cómo funciona, la ciencia genéricamente, ¿no? La generación de evidencias o de conocimiento en general. Esa incertidumbre se puede minimizar, se puede cuantificar, pero no va a desaparecer nunca. Lo que hacemos para decir algo es de esta manera en ciencia, no es una verdad dogmática, sino que es una verdad basada en múltiples piezas de evidencia, digamos, que confluyen, por ejemplo, en decir, bueno, ok, las cosas apuntan a que son así. Lo que pasa con las evidencias y con el conocimiento en general, científico, es que siempre vamos a poder encontrar una evidencia que diga exactamente lo que nosotros queremos, aunque vaya totalmente en contra de ese grupo señalado por la mayor parte de las evidencias de calidad. A ese grupo señalado por las evidencias de calidad lo llamamos consenso científico, pero siempre vamos a tener evidencias que van por fuera del consenso. A mí lo que me preocupa mucho no es tanto si ponemos o no los informes, sino cómo hacer para que esos informes sean realmente rigurosos y de alta calidad. Hoy me preocupa muchísimo el escenario, pero muchísimo, el escenario de que aparezcan estos informes que en realidad son como opiniones del Ejecutivo o de quien sea, no importa, porque termina siendo, preferiría que no hubiera nada, digo sinceramente, pero si hay algo que luce como evidencia o luce como un informe técnico, pero no lo es, termina haciendo más daño que el bien que podría producir, porque confunde, porque termina validando con el prestigio de la ciencia, por decirlo con comillas, algo que no tiene nada de ciencia. Si es una opinión, que se incorpore también, las opiniones son perfectamente válidas en este proceso, pero no mezclemos las cosas. En ese sentido, también me preocupa también lo que decía Carolina sobre lo que pasó con las tabacaleras. Es un caso muy bien documentado y sigue ocurriendo, por supuesto, lobbies de empresas y cosas por el estilo. La rigurosidad se logra de muchas maneras. Se logra primero siguiendo el consenso. Para eso necesitamos expertos que realmente sepan de lo que hablan,
Yo sé que no tenemos un sistema así tan formal y tan organizado y de trayectoria como otros países, pero no sé si podemos evitar tratar de tenerlo. Sé que no es algo que se pueda hacer para mañana. Quizás tengo los objetivos más a largo plazo, pero yo trataría de tener una organización independiente, con financiamiento claro, libre en lo posible, ¿no?, de conflictos de interés, que esté formada en lo posible por expertos, pero que realmente sepan del tema, porque también tenemos muchas veces gente que habla de cosas de las que no sabe, y tener también representantes del legislativo, por supuesto, porque es algo que tiene que ser híbrido y tiene que poder hablar, ¿no? La evidencia sola no funciona si no puede dialogar con la política. Y teniendo en cuenta esto, termino con otra cuestión, que es que el ejemplo también que decía Carolina del etiquetado frontal. Me gusta porque es un ejemplo que de vuelta está muy, muy bien documentado. Él tiene también evaluaciones de impacto, o sea, no solamente la cuestión previa de cómo hacer la legislación, de en qué se basa la necesidad de una legislación así, sino si funcionó o no. Esa es una evaluación de impacto. Si la ley que se hizo en otros países funcionó o no para eso que se proponía, el problema que se proponía resolver. Y de vuelta, el ejemplo de la ley de alquileres lo tenemos muy claro. Podía estar muy bien intencionado, no funcionó. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay muchas fuentes de evidencia que podemos usar, pero no se arregla disfrazando un informe de algo que más o menos luce científico. Y para mí eso puede ser un peligro muy grande. Por lo tanto, insisto con la rigurosidad. Y freno paz. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Santiago, tus 4 minutos. Bien. El disparador tiene dos términos o conceptos que a mí me interesan: obligatoriedad y legitimidad. Si el moderador me permite, voy a cambiar el orden también en este caso del análisis. Primero, la legitimidad. Lo que vienen diciendo los expositores anteriores denota la existencia de dos posiciones, ¿no? Ninguno no es que la adopte, pero está claro que hay una posición que se apontoca en valores epistémicos de la democracia. Entre nosotros es magnífica la expresión de esto en Nino. Carlos Nino ha explicado sobradamente los beneficios de los procesos democráticos llevados conforme a los valores más trascendentes. Y la otra posición es una posición, si ustedes quieren, más política, en el sentido de que la estructura del proceso legislativo no tiene mucho espacio para la ciencia o la tecnología, que fundamentalmente se nutre de acuerdos, de negociaciones, transacciones, compromisos entre los representantes. Carolina lo explicaba muy bien respecto de la conformación o de las distintas opciones que presenta la teoría de la representatividad. Yo creo que abordado esta situación antagónica de buena fe no es insalvable. Por supuesto que eso requiere debate, discusión y ponerse de acuerdo. Y no es insalvable básicamente por dos motivos. El primero es que estos procedimientos, si se quiere, que permitan el ingreso de la ciencia, de la tecnología para apuntalar las decisiones en el proceso legislativo, como dijo Agustín al inicio, no tiene otra posibilidad más que la imponga el constituyente en términos obligatorios. El ejemplo del artículo 29 de la Constitución de la Ciudad y el proceso para la aprobación del plan urbano ambiental, con que la propia Constitución exige participación de entidades académicas, profesionales, comunitarias, con un procedimiento de doble lectura donde necesariamente se exponen todas las posiciones, obliga al legislador a seguir ese procedimiento reglado. Ahí viene la obligatoriedad del procedimiento. En la Constitución Nacional también tenemos algunas imposiciones con menor densidad normativa,
pero por ejemplo se obliga a que el Senado haga audiencias públicas a los efectos de la aprobación de un pliego. Bueno, eso es poco, pero es algo, digo, ahí hay una obligatoriedad. Luego, la otra posibilidad es que el propio legislador, la legislatura, se autoimponga esos procedimientos a través de la aprobación de los reglamentos de las cámaras o el procedimiento, como explicaba Agustín, en la legislatura, donde se regula la posibilidad de informes y ese tipo de cosas. Como en este caso es una autoimposición, esas normativas son disponibles para el propio legislador, quiere decir que él mismo podría reconsiderarlo y dejarlas sin efecto si no le conviene, ¿no? Pero bueno, ahí hay que apelar a la construcción de una sociedad con bases más sólidas desde las exigencias hacia sus representantes. Este es el primer motivo por el cual creo que no es incompatible con una visión más política estructural del proceso legislativo. Y el segundo motivo es que en realidad, también lo han dicho los expositores que hablaron antes, esta prédica de racionalidad procedimental de ningún modo es absoluta. O sea, no podría serlo nunca. Va a haber un ámbito del proceso legislativo que necesariamente recurra a esos acuerdos. Lo que estamos hablando es de tratar de limitar ciertos ámbitos posibles donde haya impactos económicos, sociales, etcétera, pero va a haber otro tipo de cuestiones que no pueden ser pasadas por este tamiz. Por ejemplo, cuando hay intervenciones de democracia directa o semidirecta, decisiones estructurales respecto de una reforma constitucional o cuestiones políticas que no hacen a regulaciones concretas que afectan a las personas. Pero básicamente esos dos motivos bien trabajados y discutidos permitirían que aún en visiones antagónicas haya espacio para la incorporación de estos conceptos. Muchas gracias, Santiago, gracias también por ceñirte al tiempo. A modo de síntesis, me parece que los riesgos quedan en evidencia. De todas maneras, me permito aportar sobre lo que venimos discutiendo, que ya la discusión en sí es un avance. Recuerden que en un primer momento lo que era la infalibilidad de la ley, porque era la expresión de la voluntad del rey, quien era el enviado de Dios y por ende era indiscutible. Luego, a partir de la Revolución Francesa, pasó a ser la ley, la expresión del pueblo a través de sus representantes y por tanto también infalible. Con lo cual, para el hombre de a pie no ha habido mucha diferencia a la hora de plantearse los cuestionamientos sobre las normas. A raíz de eso hay todo un camino de evolución que viene enfrentando este concepto de lo que es la soberanía. Y en realidad lo que probablemente esté proponiendo este debate es que no se trata de una discusión en cuanto a la legitimidad o a la validez, sino se trata de un debate en cuanto a la necesidad de una mejor regulación, una mejora regulatoria y aquellos mecanismos que permitan que el output, ese producto definitivo, sea un producto mejorado. Y por supuesto que yo no sé si esto llegará a ser como un nuevo paradigma, así como Kuhn hablaba de que el traspaso de un paradigma a otro significa un síntoma de una madurez de las ciencias, aún aplicado a lo que son las ciencias naturales, sin querer meterme en la expertise de Guadalupe. Pero por cierto, el hecho de que empecemos a hablar y a discutir sobre estas necesidades nos lleva a advertir que empiezan a crujir aquellos aspectos tradicionales porque empiezan a revelarse como insuficientes. Y en eso me parece que ya hay un avance. Aún asumiendo los riesgos de pseudos caballos de Troya que puedan llegar a significar informes técnicos sesgados a partir de aquellas entidades o institutos que los organizan. Entiendo que aún a pesar de eso es un avance, aún con el miedo que esto nos representa y que también lo precisaba recién Guadalupe. Bien, vamos a pasar al siguiente disparador.
¿Cómo deberían los jueces evaluar la validez de las leyes en relación a sus fundamentos técnicos científicos? ¿Es suficiente un control de razonabilidad o hay un desafío de incorporar nuevos saberes y parámetros? Vamos a darle la palabra a Agustín. Te escuchamos, tus 4 minutos. Adelante. Bueno, en primer lugar, creo que no se puede interpretar la ley en función de los informes técnicos, ¿no? O sea, los informes ayudan a formar la voluntad del legislador, que de todas maneras puede reinterpretar esa información técnica y adoptar una decisión dentro de lo que considera que será lo mejor para la ciudadanía y que es lo que lo eligió, ¿no? O sea, sirven para que los legisladores adopten una decisión con cierto fundamento técnico, pero no al revés. Sin mencionar que además, muchas veces, los informes se dan sobre textos de las normas que no son finalmente lo que se vota, ¿no? Por eso, en este caso, y enfocándome en la pregunta bien, el juez que siempre resuelve de acuerdo a su real saber y entender y en base a la evidencia que obtiene, que se le presenta en cada caso concreto, cuenta sí con los argumentos que se exponen en el recinto y que constan en una versión taquigráfica que se conserva en el tiempo y que es una herramienta clara para poder interpretar la voluntad del legislador en el caso de que la letra de la norma pueda ser interpretada de distintas maneras. Muchas gracias, Agustín. Entonces ahora le damos la palabra a Carolina. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias también, Agustín. Y bueno, voy a contestar la pregunta y tal vez me exceda un poquito en el tiempo, pero prometo que para la última seré mucho más breve. Creo que hay diversos planos en donde se puede promover una evaluación judicial de los fundamentos científicos o técnicos de una ley. Evidentemente hay dos que son tradicionales. Uno es el que está incluido en la pregunta, que es el control de razonabilidad, y evidentemente es un mecanismo que sigue funcionando, ¿no? Lo que ocurre es que el control de razonabilidad se va a dar claramente, o para que la Corte lo declare así, en casos muy extremos, ¿no? Un caso que a mí me encanta, que seguramente los abogados lo deben conocer, que es el caso Arenson, que lamentablemente hace unos pocos días tuvo un revival en el caso Oviedo, ¿sí? Se trataba de un joven de unos 55 metros de altura, al que le impedían entrar en el profesorado de matemáticas por la altura, ¿sí? La Corte, por supuesto, entendió que no había una adecuación de medios afines entre ser buen profesor y no tener determinada altura, y declaró inconstitucional esta norma, lo mismo que en Oviedo, hace pocos días, que era la misma situación respecto de una mujer que quería entrar en la Policía Federal y no tenía la altura suficiente. En estos casos, la ausencia de justificación científica para impedir a los petizos ser profesores es evidente, y es evidente que los medios elegidos por el legislador no conducen al fin. Entonces, por supuesto que el análisis de razonabilidad sigue siendo una herramienta muy importante en el control judicial de los fundamentos científicos. También podemos agregar uno que es pocas veces nombrado, que es simplemente la cuestión de jerarquía, ¿sí? Estudiar o analizar la ley y declararla probablemente inconstitucional por violación de la jerarquía. Y otra vez voy a hacer uso del artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice: los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Esto puede ser un poco amplio, un poco vago, pero digamos, podría tranquilamente ser usado en un juicio para cuestionar una ley.
una ley que no estuviera acorde con el consenso científico, como nos explicaba Guadalupe. Pero además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en esta observación de 2020, dijo lo siguiente: con respecto al artículo 15, las obligaciones básicas de los estados requieren que los estados parte adopten mecanismos destinados a poner las políticas y los programas gubernamentales en conformidad con las mejores pruebas científicas disponibles y generalmente aceptadas. Esto es verdad que esto es soft law, ¿sí? Pero como nuestro país es bastante permeable a el derecho internacional de los derechos humanos, podría incluso intentarse por la vía judicial un análisis, una inconstitucionalidad por violación de una ley superior como es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional. Quiero comentar solamente una sentencia reciente de Brasil, porque voy a dejar, digamos, toda la cuestión de la posibilidad de que el Poder Judicial revise los procesos deliberativos o la robustez de la deliberación. Lo voy a dejar a Santiago, que tiene más expertise sobre el tema y ha escrito un artículo maravilloso junto con Mariano. Pero quiero solamente comentar una sentencia del 10 de octubre o del 14 de octubre del Tribunal Superior Federal de Brasil. Una ley aprobó el uso de 3 anorexígenos, mientras que, y esta ley se enmarcaba dentro de una ley marco que pretende luchar contra la obesidad, mientras que lo que sería el equivalente al ANMAT, que se llama Anvisa, había dictaminado en contra, antes de que se hiciera el proyecto de ley, ¿sí? Entonces, y esto es interesante para lo que decía Agustín, el Tribunal Superior, el Tribunal Federal declaró la inconstitucionalidad de la ley porque no se tomaba en cuenta el informe no vinculante de Anvisa, que es el equivalente al ANMAT, y declaró la inconstitucionalidad de la ley. Esto es un interesante caso muy reciente de esta interacción entre dos poderes y de cómo un informe técnico científico derribó, digamos, derrotó la constitucionalidad de una ley. Finalmente, bueno, fuera de las vías tradicionales, ya sé que no me queda tiempo, el control de la robustez de la deliberación se lo dejo enteramente a mis colegas y le termino aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Guadalupe. No, en mi caso voy a ser muy, muy breve. Yo no tengo la expertise para responder esta pregunta, así que sigo escuchando y aprendiendo de ustedes. Muy bien. Vamos a aprovechar entonces el margen de tiempo, aún sabiendo que lo alcanzan las generales de la ley, y con las limitaciones que considere necesarias. Voy a dar la palabra a Santiago. Antes que nada, prometo ser extremadamente breve en la cuarta pregunta. En la cuarta pregunta hago 1 minuto 30. Bueno, sigo la metodología que vengo empleando. Este disparador tiene un concepto que es el del control de razonabilidad, que me gustaría aclararlo desde mi punto de vista. Acá puede haber distintas opiniones doctrinarias, dogmáticas, pero yo les aclararía qué es, para concluir me anticipo, para concluir que desde ahí poco pueden aportar los jueces en este proceso de legislación racional. El diseño tradicional del control de razonabilidad o de constitucionalidad de las leyes, tal como lo concebimos nosotros en la Argentina, es un escrutinio de carácter sustantivo de la ley. La metodología mayormente empleada se centra en si la regulación legal socava la esencia misma del derecho. Y en algunos casos concretos, si los fines estatales perseguidos son lícitos. De modo más periférico o casuístico, los jueces han incursionado también acerca de si la limitación al derecho constitucional es necesaria o no, o si los medios para conseguirla son adecuados. Estos son componentes más propios del
control de proporcionalidad que aplican tribunales básicamente europeos de carácter más bien político y no siempre estrictamente judicial, pero bueno, por ejemplo, España es un ejemplo de tribunales constitucionales donde se aplican estos conceptos también. Pero todo esto que les acabo de decir es importante, pero no tanto. Lo relevante a los efectos de esta charla es lo que no dije, porque en ese control no se analiza si la medida elegida por el legislador es la menos intrusiva o gravosa para lograr el objetivo deseado. Los jueces tienen unos conformados, unos sumarios ya preestablecidos en los cuales afirman que la elección de los medios es una facultad privativa del legislador. Entonces, el juez se limita a evaluar si la medida, tal como está diseñada, como les decía al inicio, afecta la esencia del derecho, pero no evalúa en el control de razonabilidad clásico medidas alternativas. Y fundamentalmente, este test de razonabilidad comienza asumiendo que el legislador evaluó adecuadamente los hechos y las circunstancias determinantes que justifican la legislación. Esta presunción es vista como consecuencia de la legitimidad democrática y ese self-restraint que aplican los jueces de no invadir la posición de los otros poderes. Por supuesto, como explicaba recién Carolina, eso no quiere decir que no haya decisiones que funcionan, como dijo también Mariano, como catalizadores de esta discusión. Nosotros vamos a encontrar también en la jurisprudencia argentina decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde se ingresa a analizar el proceso deliberativo, la suficiencia, su robustez, pero son fundamentalmente decisiones excepcionales que permiten construir la esperanza a futuro de que podamos debatir estas cuestiones. Pero por el momento son inorgánicas. Volvemos a la situación de los legisladores que, si quieren, establecen la exigencia de informes técnicos previos o no. Bueno, los jueces actúan del mismo modo, con igual discrecionalidad. Ingresan o no ingresan de acuerdo a la conformación del caso. Y una última parte, para no pasarme tampoco tanto. Carolina también lo podrá explicar sobradamente, pero en el derecho comparado existen un montón de experiencias que hacen proposiciones un poco más intensas respecto del control del proceso legislativo. Por ejemplo, las estructuras de rational lawmaking que se derivan de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que sobre la base del principio de proporcionalidad y el principio de subsidiariedad ha tomado decisiones en las cuales interpreta que la carencia informativa o de elementos científicos que permitan sustentar una medida legislativa le impide ejercer sus competencias del control de proporcionalidad. Entonces, funciona casi como a priorísticamente y muchas veces con una suerte de reenvío. Justifique la medida y luego yo decido si es proporcional o no, si hay una adecuada ponderación de fines y de medios, pero si usted no justifica, al Parlamento, al Bundestag le habla, si usted no justifica su medida en términos racionales, yo no puedo ejercer un control conforme la ley fundamental me lo permite. Esto se ha expandido por los tribunales europeos, también los tribunales de la Unión Europea, generando muchas veces zozobra. Para Gran Bretaña, por ejemplo, las descalificaciones de legislaciones por parte de los tribunales de la Unión Europea no era fácil de aceptar, por su conformación política, por el tipo de autoridad que tiene la ley del Parlamento británico. Entonces, no siempre era una situación armónica.
Una última aclaración. Yo no postulo con esto que nosotros debamos copiar matrices preestablecidas. Eso difícilmente funcione, ¿sí? Responde a tradiciones. Por ejemplo, en la tradición alemana, esta concepción de que el Tribunal Constitucional Federal alemán puede hacerle ese tipo de exigencias al Parlamento deriva no solo de la autoridad institucional y política que tiene ese tribunal, sino también de una tradición histórica que después de la Segunda Guerra Mundial procura apuntalar el Estado de Derecho, la vigencia de la ley fundamental, muchas veces por sobre los baremos de la mayoría coyuntural democrática, por las experiencias históricas. Entonces, ahí juegan situaciones que nosotros no necesariamente tenemos, pero sí nos sirven como disparadores de la discusión para eventuales mejoras. Bueno, muchas gracias. La verdad que este tercer disparador es muy interesante, sobre todo porque postula un proceso como de retroalimentación. En general, los pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia suelen ser insumos, o debieran ser insumos razonables para aquellos parlamentos que luego van a regular. O sea, una norma que aparece sistemáticamente descalificada por los tribunales constitucionales, pues debiera obligar a hacer a tener una nueva mirada sobre ese tipo de normas. Quizás a partir de algunos de los precedentes que había mencionado Carolina, y que también en el alcance que acaba de precisar Santiago, podamos aportar un elemento más que tiene que ver con que el control judicial siempre es un control ex post, es decir, es un control respecto del conflicto. Cuando en realidad, si logramos que el insumo o que ese tipo de pronunciamientos se transformen en insumos, lo que se termina logrando es una mejora cualitativa y al mismo tiempo cuantitativa, porque tiene un efecto que es superador de lo que es el conflicto individual, sin perjuicio de aquellos casos considerados litigios estructurales, como lo entiende la jurisprudencia colombiana, por ejemplo. Bueno, a partir de esto vamos a entrar ya en el último de los disparadores, que es el siguiente. ¿Qué herramientas consideraría adecuadas para tratar de limitar los sesgos partidistas en la elaboración de los fundamentos técnicos? Bueno, Agustín, te escuchamos. Esta es una pregunta que te coloca frente a una situación de desafío. Bueno, yo voy a ser breve como siempre. Se ve que el Poder Legislativo tiene miedo de lo que queda en la versión taquigráfica, entonces uno trata de ser lo más escueto y justo posible. Sí, la verdad que es una buena pregunta. Yo creo que es deseable, ¿no?, que los informes técnicos sean lo más objetivo posible. Pero sin embargo, como antes mencioné, son la opinión fundamentada de un funcionario público en un momento determinado. O sea, y un funcionario público preparado para ejercer el cargo en el momento adecuado sobre ese tema, ¿no? Sobre lo que se va a tratar. También la elaboración de proyectos en la legislatura tiene sus distintas miradas subjetivas y muchas veces contrapuestas, ¿no? De hecho, ahora estamos en una audiencia pública también sobre distintas temáticas, en el caso urbanística, donde hay distintas miradas de los dos lados, ¿no? Entonces somos parte de una institución política donde claramente acá se ve reflejado el voto de la gente, donde se ven representadas todas las distintas miradas, ¿no? Las miradas partidistas y las ideologías son parte natural, ¿no?, del proceso de discusión. Por supuesto, creo que debemos intentar ser lo más objetivos posibles a la hora de discutir la realidad que pretendemos mejorar, ¿no?, con la sanción de las leyes que tratamos,
que es trabajar para los vecinos de la ciudad y que día a día se pueda vivir mejor, pero diría que es imposible, ¿no?, dejar de lado completamente la mirada política. Creo que, nada, es difícil, pero siempre uno tiene que tratar de poner, siempre, si bien no se puede dejar la mirada política, creo que se pueden encontrar puntos en común, y sobre esos puntos en común, creo que donde mejor se ven los resultados cuando se logran esas cosas en conjunto, y lo hemos hecho en varias oportunidades, por lo menos en mis 8 años, ya terminando mis últimas semanas en la legislatura de la ciudad. Así que, nada, bueno, agradecer ahora sí nuevamente la última pregunta, la participación, muy enriquecedora, agradecer a cada uno y cada una de los participantes. La verdad que está bárbaro poder tener estos momentos de interacción, distintas personas de distintas realidades sobre puntos en común, y creo que, nada, que es totalmente enriquecedor para este tipo de debates, para poder luego volcarlo cada uno en el lugar donde le toque estar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Carolina, tus minutos. Gracias, Mariano. Bueno, tal vez esta sea la pregunta que menos longitud tenga en mi respuesta, pero primero voy a hacer un poco el trabajo de Santiago y voy a hablar un poco de los términos de la pregunta. Creo que la palabra sesgos tal vez no es la más indicada, porque bueno, por lo menos en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de sesgos, pensamos en algo que es difícil de evitar, ¿no es cierto? Y me parece que aquí no son sesgos, sino son intereses partidarios. Intereses partidarios que son completamente legítimos, ¿sí? Porque no hay nada de malo en que los partidos, digamos, parece que es natural de las organizaciones querer persistir y sobrevivir en el tiempo, y para esto tienen que ganar elecciones. Entonces, los intereses partidarios evidentemente pueden entrar en conflicto con la elaboración de fundamentos científicos o técnicos, y creo que un poco en mis respuestas anteriores di pautas de cómo creo yo que puede esto por lo menos evitarse, ¿no? La idea del portfolio, tomo también la idea de Guadalupe del consenso científico, digamos que entender que, digamos, aquellos informes que estén basados en lo que es el consenso científico son los que tienen fiabilidad, aunque como bien explicó Guadalupe, en el futuro puedan ser derrotables. Y, por ejemplo, hacer transparente el origen de los informes técnicos, si fue pago o no fue pago, etcétera, digamos. Entonces, volver también al tema de la deliberación, porque en la deliberación, digamos, al tener obligación de aceptarse argumentos ajenos o contrarios a los nuestros, puede esto limitar los intereses partidarios. Pero voy a terminar con una pequeña reflexión sobre la legislación racional. Yo creo que este movimiento de legislación racional, que es tanto académico como político y técnico, porque hay muchos parlamentos que lo están adoptando de una manera técnica, tiene 2 desafíos para sobrevivir la legislación racional. El primer desafío es expandirse, y esto que estamos haciendo hoy aquí es un enorme paso, ¿sí? Es instalarse como tema, instalarse en el debate público, en los ámbitos especializados. Ese es el primer desafío de la legislación racional. Y el segundo desafío tiene que ver con la pregunta, y es cómo logramos compatibilizar los criterios de legislación racional o racionalidad legislativa con la política. Y esto es un tema que es un desafío que no puede evitar cualquier enfoque de racionalidad legislativa, porque si no está destinado al fracaso, ¿sí? Entonces, esta es una tarea que me parece que nos toca a quienes queremos pensar en serio sobre la legislación racional. Es evidente que hay que buscar la manera de insertarse, de encastrar
o de dialogar con la política de un modo sensato. Esto es todo. Muchas gracias, Carolina. Guadalupe. Gracias. Me gusta esta pregunta porque es más, también da lugar más a abrir ideas nuevas también. Me parece que, por lo menos como lo veo desde mi lado, que es más parecido al de una ciudadana de a pie, que de gente que está realmente en el trabajo de generar leyes para todos nosotros, no deberíamos perder de vista que la legislación es para resolver problemas de todos nosotros. Por lo tanto, una buena legislación es aquella que resuelve un problema. Por supuesto, estoy simplificando, ¿no? Y para resolver los problemas necesitamos saber si anduvo o no anduvo. Y es por eso quizás, digamos, por lo menos como yo lo veo, la insistencia de ver cómo incorporar el conocimiento, ¿no? Porque es una manera de fortalecer esa legislación, pero no solamente darle legitimidad de la ciencia y esos aspectos que también están, por supuesto, sino el hecho de poder hacer algo como que le sirva a esa legislación para hacer la mejor legislación posible. Por lo menos, como siempre, en base a la información que se tiene hasta el momento, ¿no? Teniendo eso en cuenta, los sesgos partidistas y también, como decía Carolina, los intereses, hay cuestiones muy concretas que son reales, no se van a eliminar, ni siquiera sé si deberían eliminarse, pero creo que sí se podrían domesticar en algún aspecto. Y para eso necesitamos un conocimiento riguroso. Y el conocimiento riguroso no es solamente la etapa, digamos, previa o el insumo para la legislación, que quizás de lo que más estuvimos hablando, que son los informes técnicos, sino también, y esto en realidad muchas veces excede al legislativo, que es la implementación de esa ley, que realmente ver si eso que está escrito ocurre en el territorio, ocurre en el mundo real, y después tener una evaluación de impacto también de cómo funcionó en ese mundo real, para que eso sirva de vuelta como insumo y de una manera que itere permanentemente. Por lo menos en la ciencia uno se maneja permanentemente con iteraciones y a veces me sorprende que sea algo que no ocurra tan fácilmente en otros campos. Tener el conocimiento no es vinculante, no es garantía de que van a funcionar bien las cosas, es solamente algo más que facilita o que aumenta la probabilidad de que salga bien eso que planeamos. Para que esto realmente ocurra, digamos, volviendo a la idea de herramientas, lo primero creo que es un acuerdo genuino entre los distintos partidos. Y ahí hace falta herramientas de diálogo muy profundas, muy honestas y muy a fondo, porque si no también es muy fácil de la boca para afuera hacer como que sí, estamos todos de acuerdo y después usar los mecanismos de cajoneo de cosas que también sabemos que existen en el mundo real. Así que un acuerdo realmente profundo es indispensable, y el otro eje, que es un poco el espejo, y también un poco se mencionó, es nos tienen que dar cuentas a nosotros, a la sociedad, de que están haciendo lo mejor que se puede. No tiene que salir siempre bien, pero tienen que poder mostrar que hicieron lo que se suponía que iba a ser mejor, independientemente de cómo haya salido. Y para eso hace falta, además de la accountability, de contar hacia afuera y de poder recibir insumo de la sociedad, sistemas quizás muchísimo más transparentes, ¿no? Que nosotros podamos entender, que podamos monitorear, quizás sin entender demasiado las sutilezas del mecanismo, que por supuesto eso nos excede, pero una combinación de accountability y transparencia a mí me parece que también, saliendo de la ingenuidad, también puede ser un gran incentivo para la política, porque si estamos mirando, y eso también lo digo para nosotros, pero digamos para la sociedad, para hacernos cargo de que si estamos mirando, también estamos diciendo, hey, hagan las cosas bien, o háganlas mejor la próxima vez, ¿no? Así que con eso cierro, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Guadalupe. Santiago. Bueno, este disparador, en mi concepto, tiene una idea que no está expresa, o sea, está implícita, pero que está inequívocamente referida, que es la de la responsabilidad política.
la responsabilidad de los partidos políticos, de poder ofrecerle a la sociedad un mejoramiento en la calidad institucional, en la calidad de la democracia y consecuentemente en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Esto dicho así es una petición de principio y lo sé. Ahora, eso tiene que construirse desde un punto de vista en el cual la sociedad se concientiza de la necesidad de exigir esa responsabilidad política. Y ahí tienen un rol relevante las instituciones intermedias, las universidades, las ONGs, los ámbitos de discusión por fuera de las estructuras oficiales de partidos políticos o de instituciones gubernamentales o de procesos judiciales donde se debata esta cuestión. Es algo en lo que tiene que estar imbuida la sociedad para detectar cuando esa colisión, esa aceptable diferencia de intereses partidarios se transforma en un sesgo o en una rencilla sin sentido, que lo único que hace es repercutir en contra de los intereses de la sociedad. ¿Cómo hacer esto? Bueno, creo que fue Carolina que lo dijo muy al inicio, y desde la escuela primaria casi. Nosotros deberíamos empezar a concientizarnos que la participación que nosotros tenemos en los espacios públicos dirigirse en ese sentido. Y las instituciones tienen que brindar educación y difusión de estas ideas, permitiendo debates más amplios y democráticos. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, agradezco esta primera etapa a todos los panelistas, a los expositores. Me quedo con algunas de las ideas. Creo que hay una responsabilidad institucional a la cual se hizo referencia, que creo que es como una autopista de doble sentido, porque me parece que incorporar estos conceptos de la necesidad de deliberar ya en la escuela, incorporar conceptos de herramientas que culminen con una mejora en la toma de las decisiones, también nos interpelan a nosotros para salir de un rol de espectadores. En un sistema democrático ya no alcanza con ser espectadores. Tenemos que ser protagonistas, y ese protagonismo se da a partir de la exigencia. Y esa exigencia reconoce un punto o una plataforma que es el del conocimiento. Cuando yo sé cómo y de qué manera se toman las decisiones, cómo y de qué manera se ha insumido o se ha llegado a obtener ese conocimiento, puedo tener la libertad de poder observar y de poder opinar. La idea de este concepto de la legislación racional, que por cierto, como bien había mencionado Carolina, tiene que ver con un concepto mucho más amplio, que en lo que es la base de evidencia, tiende esencialmente a eso, tiende a desarrollar un compromiso democrático. El compromiso democrático no reconoce solamente como protagonista a los actores formales, excede ya a los legisladores, excede al Ejecutivo, excede a los jueces, y es un compromiso social. ¿Por qué? Porque de esa sociedad se nutren justamente todas las instituciones, incluso estas. Bueno, con esto yo entonces hago un cierre y creo que hay un espacio ahora para hacer algunas preguntas. Hernán, vos nos dirás cómo avanzamos. Exacto. En realidad modificamos levemente el cronograma para poder acomodarnos. Las preguntas que se quieran hacer se las pueden hacer a los panelistas que van a quedarse a conversar con las mesas, los que están virtuales, Carolina en realidad que queda con las mesas virtuales, y los panelistas que están acá con las mesas presenciales. Así que todo lo que sean preguntas lo vamos a hacer después de un break de 10 minutos en las mesas de trabajo que forman parte de la metodología del dialogando, así que les pido que se reserven las preguntas porque
van a haber disparadores para que en cada mesa se trabaje sobre algunos temas, pero también la idea de que los panelistas se puedan acercar también es para poder conversar y seguir con el diálogo con mayor cercanía. Entonces vamos a estar aproximadamente media hora, 35 minutos de trabajo en las mesas después del break de 10 minutos, y después vamos a tener un pequeño plenario para compartir conclusiones. Después, en unos 10 días, 2 semanas, todos los participantes van a recibir las minutas de este trabajo, porque esto para nosotros es el principio de un proceso. Esto no es meramente un evento, no es meramente una conferencia. Lo que queremos es que esto sea un proceso de trabajo y que podamos generar una comunidad de las personas que estamos interesadas en eso. Y hablando de comunidad, le quiero agradecer mucho a quienes han sido nuestra comunidad de organización, que creo que no lo dije en la introducción, pero la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, nuestros socios dentro del Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Relaciones con Provincias y Municipios, que llevó este mensaje hacia el interior del país y que trabajó muy fuertemente con nosotros, la Dirección de Asuntos Legislativos también del Ministerio de Gobierno, que fueron nuestros socios en esto, y muy especialmente al Instituto Nacional Demócrata y a la Red de Innovación, que están haciendo posible una transmisión de una calidad espectacular y que nos vienen apoyando en todos los proyectos de innovación que venimos haciendo. Así que esta mesa para nosotros es especialmente importante porque la idea de legislación racional es provocativa en cuanto a el tipo de conversación política que queremos tener, en cuanto al tipo de comunicación que circula en las instituciones. Así que los invitamos a seguir trabajando hoy en las mesas, pero a que sigamos en comunicación cuando reciban las minutas, cuando nos hagan su devolución, para que este sea un proceso de trabajo que empieza hoy, pero que siga el año que viene y que podamos hacer una contribución sustantiva en el mediano plazo a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a las legislaturas del interior, al Congreso de la Nación, a consejos deliberantes que estén interesados en este tema, pero que esto sea un proceso de trabajo que comienza y en el que todos los que están participando hoy puedan formar parte. Así que próximo paso, break de 10 minutos. Los que están virtuales van a tener un contador de tiempo para después aparecer en mesas de trabajo chicas con moderadores y tomadores de notas, y acá vamos a hacer lo mismo, pero físicamente. No les podemos ofrecer café a los que están virtualmente, a los que están presencialmente sí les podemos ofrecer.